Bueno chicos, buenas tardes. Vamos a continuar con los temas de esta clase. Recordemos que ya describimos todos los parámetros que pueden describir a estos modelos, a estos macromodelos. ¿Sí? Recuerden que así como en algún momento podemos modelar una impedancia, ¿sí? En base a su valor, a una función de excitación, los modelos lineales que describen los cuadripolos de alguna forma no solamente describen el valor de una impedancia, sino que describen a la impedancia y su interrelación, ¿sí? Por tanto, pensamos, cuando hablamos de un cuadripolo, ya de algo un poco más complejo que una función de excitación o una función de transferencia. Es decir, es también la interrelación de esas funciones de excitación que dan lugar a funciones de transferencia. Por lo tanto, conviene tener esto en claro a la hora de justamente referirnos a un modelo lineal de un cuadripolo. Lo que vamos a hacer ahora es dar un pasito más en la abstracción, es decir, ya vamos a interconectar ahora esos modelos, ¿sí? Y para interconectar esos modelos tenemos que primero entender muy bien cómo describirlos, que eso al día de hoy entiendo que ya al menos fue explicado. Falta obviamente la práctica, que es lo que nos vamos a dedicar a hacer en nuestras reuniones semanales. Pero todo el mundo debería ya entender cómo describir cualquier red circuital en los modelos Z, I y T, que son al menos los que se explicaron. Entiendan que los H y los G no se explicaron, pero son análogos a los Z y los I. Es decir, ustedes perfectamente pueden entender, basta con entender cuáles son las variables independientes y las dependientes. Por supuesto que estos temas, si bien no los dimos, ni los presentamos en un video, ni los vamos a explicar en clase, solamente los daremos como entendidos por una cuestión de que están en la bibliografía y ustedes pueden ir a revisarlos. Entonces, vamos a plantear ahora la interconexión de cuadripolos como justamente una macro descripción de estos modelos, que va a dar lugar justamente a otra descripción en los mismos términos, en un cuadripolo, en un nuevo cuadripolo. Fíjense que acá queda evidenciado cómo justamente una interconexión de este tipo, ¿sí?, permite exponer dos nuevos bornes que dan lugar a un puerto 1, y otros dos nuevos bornes que dan lugar a otro puerto 2. Por lo tanto, la interconexión en este caso, que es una interconexión serie-serie. ¿Y por qué digo serie-serie? Porque justamente lo que vemos acá es que en esta nueva descripción de corriente, ¿sí?, esta corriente va a ser igual para todos los dos puertos de entrada de estos dos cuadripolos que estoy interconectando. Y en esta otra nueva definición de puerto también de alguna manera estoy honrando la misma restricción. La corriente de entrada de ambos cuadripolos va a ser exactamente la misma. Por eso es que justamente entendemos que es una descripción, que es una interconexión serie-serie. Esto mismo ustedes lo recordarán de cuando justamente ustedes interconectan dos impedancias en serie. Lo que estamos diciendo básicamente cuando hablamos de ese tipo de interconexión es que justamente van a ser recorridas por la misma corriente. Bueno, esto es un concepto análogo, nada más que en el caso de una impedancia tenemos dos bornes, en este caso tenemos cuatro bornes para interconectar. Es un poco más complejo. Bien, dicho esto, entendemos cómo esta interconexión serie-serie, ¿sí?, dado que justamente los dos puertos de la izquierda, o los dos puertos 1 definidos como puertos de la izquierda, van a estar atravesados por la misma corriente, y los dos puertos 2 o de la derecha van a estar atravesados por la misma corriente. Lo mismo podemos decir en la interconexión paralelo, pero con su análogo, con la tensión, ¿sí? La tensión en ambos puertos va a ser la misma y la tensión en ambos puertos va a ser la misma, no así las corrientes. Acá podemos decir lo mismo de las tensiones. Las tensiones, la tensión total del puerto 1, del nuevo puerto 1, va a ser la suma de las dos tensiones, ¿sí? Eso nos va a ser muy útil para entender más esta interconexión. Bien, y así como tenemos justamente dos puertos y dos posibilidades de hacer una conexión, también vamos a tener dos posibilidades más que no están obviamente descritas acá, y que son justamente la serie paralelo y paralelo serie. Estas dos interconexiones vamos a ver luego, ¿sí? Vamos a ver luego que justamente tienen una importancia, pero un poco no va a ser la que más, las interconexiones que más vamos a ver, pero tienen también su importancia y lo vamos a describir en un momento. Y por otro lado, también hay una que acá no la estamos describiendo, ¿sí?, pero dado dos cuadripolos,
¿sí? Podríamos justamente definir la interconexión cascada de cuadripolos cuando justamente hacemos esto, ¿sí? Es decir, la salida de un cuadripolo A la interconectamos a la entrada de un cuadripolo B. Y esto es lo que entendemos como cascada. Y no se corresponde obviamente a ninguna de estas dos, ¿sí? No se corresponde a ninguna de estas dos variantes, ni serie paralelo ni paralelo serie. Muy bien. Dicho esto, vamos a empezar a analizar cada una de estas variantes que acabamos de definir. Muy bien, entonces, comencemos por la variante serie-serie. Serie-serie. Habíamos dicho que del cuadripolo A, ¿sí?, la corriente 1 del cuadripolo A va a ser igual a la corriente del puerto 1 del cuadripolo B. Lo mismo con la corriente 2 del cuadripolo A y la corriente 2 del cuadripolo B, ¿sí? Esto vendría a ser un poco la restricción más fuerte de la interconexión. Y también, en el mismo puerto 1, vamos a decir que la tensión 1, ¿sí?, la tensión 1 que definimos en lo que sería el nuevo cuadripolo, ¿sí?, esto vendría a ser la tensión 1, esto vendría a ser la nueva corriente 1 definida, esto vendría a ser la nueva I2 y esto vendría a ser la nueva B2, ¿sí? Entonces la B1, es decir, refiriéndonos como B1 a la tensión 1 total de la interconexión, va a ser justamente B1A, 1A, más B1B. Mientras que la B2, del mismo modo, va a ser la B2A más la B2B. Estas vendrían a ser las restricciones de la interconexión, como dijimos. Luego, nosotros sabemos de la expresión matricial, que justamente en un cuadripolo que relaciona tensiones con corrientes, vamos a tener como mediador a la matriz de parámetros Z, ¿sí? Esto lo sabemos, ¿sí? Es decir, el vector columna de tensiones de variables dependientes relaciona al vector independiente a través de la matriz Z de parámetros. Por tanto, podemos escribir una para el cuadripolo A, ¿sí? Podemos escribir una BA, ¿sí?, y una IA, y del mismo modo podemos establecer una ZA. Esto lo podemos hacer para ambos cuadripolos, ¿sí? La matriz de parámetros del B por el vector de parámetros del B, ¿sí? Y no estamos diciendo ninguna novedad. Lo que hay que recordar es que justamente para honrar esta ecuación del puerto 1 y del puerto 2, lo que estamos de alguna forma diciendo es que si queremos entender que justamente las corrientes van a ser las mismas, esto que tenemos acá, ¿sí?, se puede reescribir como que justamente IA va a ser igual a IB, ¿sí?, entendiendo a IA, ¿sí?, a IA como las dos corrientes I1 e I2, ¿sí? Recordemos el vector columna I1A y 2A, ¿sí? Y ahí ve como a I1B y 2B, ¿correcto? Esto es lo que queremos decir cuando decimos IA igual a IB, que es justamente honrar estas dos ecuaciones a la vez. Y cuando decimos justamente puerto 1 va a ser igual a la tensión 1 más la tensión 1A más la tensión 1B, y en el puerto 2 va a ser la tensión 2A más 2B, lo que estamos diciendo básicamente es que B más que B, ¿sí?, la tensión total
digamos, de esto podríamos decir que la tensión total va a ser justamente BA más BB, ¿sí? Nuevamente, teniendo BA y BB justamente como la composición de B1A más B2A y a BB como B1B más B2B. Cumplen matricialmente esta expresión. Por lo tanto, si sumamos justamente estas dos expresiones, lo que vamos a tener es, ¿sí?, de todo esto que planteamos, si sumamos estas dos expresiones vamos a tener que BA más BB, ¿sí?, va a ser igual a ZA por IA, ¿sí?, más ZB por IB. Esto que tenemos acá claramente es B, que es lo que estamos buscando. Y justamente, si acá entendemos que esto es I y esto es I, ¿sí?, podemos sacar factor común matricialmente a la derecha y pensar que esto va a ser ZA más ZB posmultiplicado por el vector I. Y esto que tenemos acá básicamente es una redefinición, ¿sí?, matricial de una nueva matriz de parámetros Z de la interconexión, ¿sí? Esto que tenemos acá. Por tanto, volvemos a la descripción original. No es ninguna sorpresa, pero básicamente lo que vemos es que justamente luego de interconectar dos bloques, ¿sí?, dos bloques en una interconexión serie-serie, podemos ver claramente que justamente lo que va a representar la vinculación entre la variable independiente de corrientes redefinida de esta forma, ¿sí?, como la I del nuevo puerto 1 y la I del nuevo puerto 2 y la B como la B del nuevo puerto 1 y la B del nuevo puerto 2, ¿sí?, es decir, de lo que sería lo que se llama la interconexión, ¿sí? Pensamos ahora a la interconexión como una nueva matriz Z, ¿sí?, una nueva matriz Z que va a ser igual a ZA más ZB, como acabamos de demostrar ahí abajo. Es bastante intuitivo que justamente la interconexión paralelo debería arrojar un resultado esperado que es justamente la interconexión paralelo-paralelo resultara en la suma de los parámetros de admitancia de este nuevo cuadripolo definido por acá, ¿sí? Esperamos que I de esto sea IA más IB. Vamos a ver cómo lo podemos demostrar eso. Bueno, nuevamente, en este caso lo que sabemos es que justamente antes sabíamos que I era igual a IA y a IB. Ahora sabemos que B va a ser igual a BA y va a ser igual a BB. Mientras que sabemos que el nuevo I va a ser igual a IA más IB, ¿sí? Cuando hablamos acá estamos hablando matricialmente, recuerden, ¿sí? Estamos hablando matricialmente. Es decir, con IB nos referimos a esto mismo que nos referíamos antes y con IA nos referimos a esto mismo, al vector columna que nos referíamos antes. Y acá con BA y con BB también nos referimos al vector columna de variables independientes, en el caso del paralelo-paralelo. Por lo tanto, planteamos nuevamente la definición de un modelo admitancia que justamente me vincule estas restricciones de la interconexión, y lo que podemos obtener es que justamente cuando sumamos, ¿sí?, cuando sumamos las ecuaciones de los modelos admitancia como teníamos antes teníamos un modelo de admitancia para el A, que el modelo de admitancia del A lo teníamos dado por BA, perdón, como IA, mejor dicho, como IA igual a BA, perdón, de nuevo cometí un error, como IA, matriz de parámetros A, por BA e IB, como IB, matriz de parámetros I, por vector columna de parámetros B. Esto vendrían a ser el modelo de ambos
de ambos cuadripolos. Luego, si honramos esta interconexión, que es lo que hicimos ahí, lo que describimos en las dos primeras ecuaciones, lo que vamos a tener es que justamente I va a ser igual a la suma de estas dos ecuaciones. Nuevamente lo mismo. IA por BA más IB por BB. Nuevamente, factor común y posmultiplicación. Y nos va a quedar que IA más IB posmultiplicado por B, que es justamente igual a BA y a BB, terminan dando que esto que tenemos acá es la nueva matriz I de la interconexión. Muy sencillo, ¿no? Perfecto. Bueno, de la misma manera podemos definir la cascada. Nada más que la cascada va a obligar a que ya no podamos hablar de una tensión de entrada o una corriente de entrada. Vamos a tener que hablar de parámetros del puerto 1, ¿sí? Parámetros del puerto 1 van a ser justamente B1, mejor dicho, esto ya vamos a definirlo como P1A y esto vamos a definirlo como P2B, mientras que a P2A lo vamos a definir igual a P1B, ¿correcto? Y ahora vamos a definir lo que es P1 y lo que es P2, 1B. Y ahora sí, por observación, vemos que justamente P2A, es decir, la tensión B2A, va a ser igual a la tensión B1B. ¿Sí? Y la menos I2A también va a ser igual a P1B. De acá también vemos que justamente, y se confirma que justamente, P2A es igual a P1B. ¿Sí? Tal vez cuando uno lo escribe de una, suena medio raro. Pero es así de cierto. Las independientes del puerto 2A son justamente las dependientes del puerto 2B. ¿Sí? Ese es el truco. Y las P2B, B2B, menos I2B. Correcto. Entonces, dijimos P1A es igual a P1, igual a P1, la definición del nuevo puerto, y P2B, lo escribo de izquierda a derecha, que es un poco más fácil, ¿no? Es como se da la interconexión naturalmente. P2B igual a la nueva interconexión P2, ya lo dijimos. Entonces, escribamos matricialmente en las matrices las ecuaciones de cascada, dadas estas restricciones y esta interconexión que describimos en este renglón. Bien, entonces vamos a decir que justamente P1A va a ser igual a la matriz de parámetros T o ABCD, ¿de quién? De por P2A. Y la matriz P1B va a ser perdón, esto es TA. Y la matriz P1B va a ser la matriz de parámetros T de B por P2B. ¿Correcto? Muy bien, entonces introducimos las restricciones de la interconexión y ahora lo que obtenemos es que P1A es igual a P1 es igual a ¿qué cosa? A TA por P2A, que es igual a P1B, es decir, que es igual a toda esta ecuación, es decir, es igual a TB por P2B, que es igual a P2. ¿Correcto? Por lo tanto, nuevamente tenemos la redefinición de nuestra matriz T de la interconexión como justamente el producto matricial de TA por TB. Es decir, que la interconexión acá da como resultado un nuevo cuadripolo que va a ser, lo llamamos T y que va a ser igual a TA por TB. ¿Sí? Esto es un producto matricial, no lo pierdan de vista. Bueno, dicho esto, y retomando un poquito lo que hablamos acá de serie paralelo, paralelo serie, ¿sí? Lo único que les puedo comentar, por ahí arriba, siguiendo, lo único que les puedo decir que en serie paralelo ustedes pueden perfectamente hacer el mismo análisis que hice yo y lo que van a llegar es que justamente van a tener una redefinición de la matriz H, donde van a decir que la interconexión, de luego hacer estas dos interconexiones
puerto izquierda, o puerto 1 y puerto 2, ¿sí? Que van a ser justamente la matriz de parámetros H del A más la matriz de parámetros H del B. Mientras que en la otra, en la análoga o dual, como quieran llamarlo, recíproca mejor dicho, paralelo serie, esta interconexión va a dar lugar a que justamente la G total, ¿sí? La G total sea la GA más la GB. De alguna forma entonces tenemos todas las 4 posibilidades de interconexión de puerto 1 y puerto 2 que, como ven, siempre terminan resultando en una suma de parámetros, una suma matricial de parámetros, ya sea de los parámetros Z, I, H o G, ¿sí? Dependiendo cuál sea la interconexión, ¿sí? En definitiva, fíjense que siempre tiene que ver con cómo estamos tratando, cómo estamos vinculando las variables independientes, ¿sí? En la cascada es exactamente lo mismo, nada más que justamente como no es una interconexión del mismo estilo que las otras 4, bueno, como que de alguna forma se lo analiza separado, pero es simplemente álgebra matricial elemental, como pudieron ver, ¿sí? No hemos hecho grandes aportaciones, ¿sí? Seguramente si no lo vieron nunca, esto puede ser una bonita novedad, porque esto abre todo un abanico de posibilidades, ¿no? Es decir, de ahora en más, no solamente tenemos la descripción analítica en base a una herramienta poderosa que son los cuadripolos, ¿sí? Que nos permiten hacer equivalencias entre redes eléctricas, sino que ahora, aparte, ¿no? Esta misma herramienta de análisis tiene un agregado, que podemos usar la interconexión de esos modelos, olvidarnos de las redes eléctricas y seguir usando esa gran ventaja que tenía la teoría de cuadripolos, que es, por ejemplo, encontrar redes eléctricas que se comportan de la misma manera que ya no de una simple red eléctrica, sino una red eléctrica modificada ya en su modelo, es decir, con una modificación a nivel matriz de parámetros, estoy obteniendo modificaciones en la red eléctrica subyacente, ¿no? que tiene como correlato de esa modificación de la matriz del modelo, de alguna manera. Por lo tanto, esto es una linda novedad, diría yo, ¿sí? Es una linda novedad. Bueno, vamos a seguir ahora, una vez que describimos todas las interconexiones, con algunos ejemplos que son muy, muy elocuentes, ¿sí? Esos ejemplos están inspirados en los que presenta en su libro el Beto Araujo, que están muy, muy buenos, y les va a permitir asomarse un poquito a la complejidad de las interconexiones. Bueno, vamos a empezar con interconexiones serie, como habíamos hecho, ¿sí? Entonces vamos a definir en estos ejemplitos. Y esto le vamos a poner valores sencillos también. 1, 2, 3. Y este le ponemos, este lo hacemos simétrico, 4, 4 y 5. Para ponerle a todos valores distintos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Bien diferentes. Entonces, vamos a llamarlo a este A. Y obviamente si estuviéramos en clase me gustaría preguntarles, a ver si ya dominan el análisis de estas estructuras y se dan cuenta que acá justamente por observación podemos ver que Z11 va a ser igual a 3, Z22 va a ser igual a 5, vemos claramente que no es simétrico, y Z12 y 21 van a ser igual a 2 a ambos. De la misma forma podemos ver que ZB va a ser 9, 9, simétrico claramente, 5 y 5. Y obviamente de la teoría de cuadripolos sabemos que la interconexión serie tiene que dar una matriz Z igual a ZA más ZB igual a 12, 7, 7. Lógicamente, fíjense que sigue siendo recíproca, porque es pasiva, la interconexión no puede dar otra cosa, por lo tanto siempre tienen que controlarlo ustedes, y 14, ¿sí? No simétrica, ¿sí? Claramente no simétrica. Entonces, ¿estamos bien? Sí. Pero nos tiene que dar esto. Ahora, también yo les preguntaría,
que si vamos a hacer una interconexión T, bueno, tal vez lo lógico sería, puede que no, pero lo lógico tal vez podría ser que también lleguemos a una red T. ¿Sí? No necesariamente esto tiene por qué ser así. Pero en el caso de que lleguemos a una red T, lo que parece estar claro, ¿sí?, es que vamos a llegar a algo de este estilo también, por los valores que estoy viendo, ¿no? También a 3 resistores equivalentes, pero que van a tener valor 7, ¿sí? Y obviamente me gustaría saber estos dos valores de acá. Recuerden que justamente como Z11 va a ser la suma de estos dos, lo que tengo acá va a ser justamente, lo que tengo acá va a ser la diferencia entre lo que tengo en Z11 y lo que tengo en Z12. Es decir, que esto va a ser 5 y esto otro va a ser 7 también, ¿sí? Por lo tanto, dicho esto, este es algo parecido a esto deberíamos encontrar el cuadripolo resultante. Y bueno, el ejercicio va a ser justamente, hagamos la interconexión y con leyes circuitales validemos esto que acabo de hacer de forma casi trivial, ¿no? Sumar 4 números. Bueno, vamos a proponer algunas posibilidades de interconexión, ¿sí? Y esto es tal vez lo más divertido que tiene, dado que justamente a nosotros nos dijeron que simplemente teníamos que asegurar que íbamos a realizar algo de este estilo, ¿sí?, en ambos puertos. Bueno, esto parece muy sencillito, pero cuando nos damos a la tarea de hacerlo, bueno, vamos a ver si es tan sencillito como parece. Bueno, yo voy a empezar a plantear algunas interconexiones, ¿sí? A ver si ustedes están de acuerdo en los resultados que voy obteniendo. Entonces, yo tengo por acá esta red original, donde tengo 1, 2 y 3. Y luego tengo, del mismo modo, la red como la dibujamos abajo. Cinco, 4, 4, y ahora lo único que me resta es ¡pip!, unir acá, ¿sí? Y cuando yo uno acá, ya voy viendo que esta interconexión no se va pareciendo mucho a esto, pero bueno, no me voy a desesperar y vamos a seguir adelante. Esto va a valer 1, esto va a valer 3, y en la rama central lo que voy a tener es 2 más estos dos resistores van a quedar en paralelo, como podemos ver, por lo tanto va a ser la mitad de estos dos, es decir, va a ser 2 más 2, 4 más 5, 9. Ciertamente, nuestro primer intento no fue muy fructífero, ¿no? Por lo tanto, vamos a ponerle intento 1. Intento 1. No nos fue muy bien. Falló la interconexión. La pregunta que dejo picando es, bueno, ¿qué pudimos haber hecho mal acá? Vamos a probar de nuevo. Decimos, bueno, pero a ver, probemos, tal vez en un segundo intento vamos a probar girando el cuadripolo de arriba, dado que justamente pareciera que el hecho de que tenemos este 1 y este 3 acá lo podemos solventar si lo espejamos verticalmente. Bueno, a ver. Y procedemos a la interconexión y ya temprano nos damos cuenta que esto no va a poder ir bien nunca, porque acá vamos a tener dos resistores de nuevo y vamos a tener algo que va a resultar seguramente en algo que va a ser una R en derivación. Upa. Acá uno empieza a pensar que esto no parece ser tan fácil como lo vimos en este esquemita, ¿no? Empezamos a pensar que hay algo que es un poco más complicado de lo que la intuición nos dice, que debería ser muy sencillo. Bueno, vamos a hacer un intento 3. Podemos hacer varias más. Podemos hacer varias más. Pero vamos a hacer otro intento más donde ya, créanme que hay varias más que se pueden hacer, pero esta funciona. Entonces vamos a seguir con un poco el
esquema original, nada más que también en este caso vamos a espejar el cuadripolo de abajo, ¿sí? Vamos a apuntar la rama central de la T que apunte a la otra de la A, ¿sí? Es decir, que esto esté alineado de alguna forma. Bueno, vamos a ver ahora cómo resulta esto. Entonces, una teníamos 1, 2, 3, en la otra teníamos 5 acá, creo, 4 y 4. Bueno, vamos a ver en qué resulta esto. En principio acá nos queda un conductor, PIC, que pone a estos dos en serie. Acá vamos a pasar a tener 8. No, perdón, acá me equivoqué. Esto creo que era 2 acá, 3 acá, ¿no? Correcto. Ya me hacía ruido que no iba a dar de nuevo y digo, ¡ay, qué raro! Entonces ya vemos que en la rama central, ¿sí? Esto ciertamente va a dar también una T, ¿sí? Obviamente, estos elementos que están acá, al estar atravesados por la misma corriente I1 e I2, van a estar en serie. Por lo tanto, vamos a tener en serie 5 y 2 van a ser 7, 4 y 1 van a ser 5 y 4 y 3 van a ser 7. Y esto sí responde a una matriz Z, claramente, donde vamos a tener 7, 7, ¿sí? 12 y 14. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, interesantísimo, ¿no? Pero lo bueno de esto es que para llegar a esto tuvimos que pegarnos con la cabeza 2 veces. Y esto es que es un ejemplo sencillo, ¿no? Son solo una asociación de resistores. Ahora, cuando se ponga un poquito más complicado y las funciones de excitación no sean resistores, esto no va a ser tan intuitivo como hacer paralelo de resistores o serie de resistores. Se puede poner un poquito, el álgebra se puede poner un poquito más picante. Así que yo creo que tenemos que desarrollar alguna moraleja o alguna conclusión de todo este fracaso que hicimos. Vamos a tratar de entender por qué estas interconexiones no funcionaron, ¿sí? Vamos a tratar de ver estas interconexiones qué pasó que no han funcionado. Bueno, vamos a intentar responder esa pregunta, es decir, ¿por qué fallaron I1, E y 2? ¿Sí? Refiriéndonos a los primeros dos intentos. ¿Por qué pasó esto? Bien. Vamos a observar esas interconexiones. Bueno, lo primero que tenemos que entender es lo siguiente. Para que funcione la interconexión, de alguna forma lo que estamos diciendo cuando decimos, por ejemplo, que Z11 va a ser Z11 total va a ser igual a Z11 del A más Z11 del B, de alguna manera estamos diciendo que se tienen que respetar al menos dos cosas, ¿sí? Dado que justamente cada uno de esos parámetros tienen como restricción que están definidos para una condición de medición. Y esa condición de medición no tiene que ser violada nunca. ¿Qué significa que no tiene que ser violada? Significa que cuando es decir, antes y después de la interconexión, ¿sí? Z11 del A y Z11 del B tienen que valer lo mismo, ¿sí? Lo mismo, y no tienen que ser afectados por la interconexión. ¿Qué quiere decir esto? Que si Z11 se define como B1A sobre I1A tal que I2A es igual a 0, B1B sobre I1B para I2B igual a 0, antes y después de la interconexión, es decir, antes y después de que esta interconexión se consuma de alguna forma, es decir, de alguna forma se consuma significa cortocircuito acá y cortocircuito acá, eso es consumar la interconexión serie. Estas hipótesis no se tienen que violar, porque en el caso que se violen, ¿sí? Si yo violase estas hipótesis, no podría cumplir que justamente que el total sea la suma de estos dos que se midieron en condiciones separadas, es decir, previo a la concreción de esa interconexión.
¿sí? Eso es básicamente el concepto más fuerte de lo que hay que cuidar. Tenemos que cuidar que la interconexión no estropee estas condiciones de medición, porque si las estropeara, ¿sí? Si las estropeara, lo que voy a tener acá es justamente un Z11 que va a ser otra cosa. ¿Por qué? Porque posiblemente cualquiera de estos dos parámetros ya no puede respetar las condiciones en las que se midió antes de la conexión. ¿Sí? Bueno, esto que les estoy diciendo así de palabra es básicamente lo que se refleja en las pruebas de Brune para la interconexión serie. ¿Sí? Y esas pruebas básicamente lo que nos vienen a contar es lo siguiente. ¿Sí? Cuando nosotros vayamos a hacer la interconexión de un cuadripolo A con un cuadripolo B y querramos interconectar su puerto de salida, ¿sí? Y querramos interconectar su puerto de salida, lo que tenemos que cuidar es que cuando nosotros pongamos, fíjense, ¿cómo vamos a definir, por ejemplo, los parámetros cuando de alguna forma dejamos, es decir, la corriente, esta que es la corriente 2 igual a 0? Cuando nosotros dejamos la corriente 2 igual a 0 y en consecuencia hacemos la corriente I2A e I2B igual a 0, como es en este caso, ¿sí? Lo que tenemos que respetar justamente es que todas las restricciones que se cumplen en este momento y luego de hacer esto que tenemos acá se sigan cumpliendo. Y eso Brune lo resumió en lo siguiente. Fíjense, si nosotros vamos a medir acá la impedancia, básicamente, dado que justamente I1A es nuestra variable independiente, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a inyectar una corriente I1A de prueba, ¿sí? Inyectar una corriente I1, perdón, en este caso, bueno, es I1 en realidad, ¿no? Es I1, no es I1A. Estamos hablando de I1A, pero en realidad lo que estamos haciendo es inyectar I1 que es igual a I1A y que también va a ser igual a I1B. Es decir, es en ambos casos, ¿sí? Entonces, en ambos casos que tenemos I1A e I1B establecida por este generador de corriente, lo que vamos a hacer es medir estas dos tensiones, dividirlas por la corriente de prueba y eso va a ser lo que nosotros definimos como parámetro Z11, ¿sí? Tanto de A como de B. Luego, si esta corriente es nula y esta corriente es nula, para que esto se cumpla antes y después de la interconexión y en consecuencia Z11 sea la suma de estos dos parámetros, lo que tiene que pasar es que cuando yo vaya a cortocircuitar acá, ¿qué tenga que pasar? Bueno, cuando yo mida esto, mida esta diferencia de potencial, ¿sí? Cuando yo mida esta diferencia de potencial, esa diferencia de potencial tiene que ser nula, ¿sí? Porque si no es nula, yo la voy a estar forzando a que sea nula cuando haga la interconexión, ¿ok? Entonces, cuando ahí haya una tensión, yo lo que voy a estar haciendo en el momento que interconecte es destruyendo una parte de ese circuito, de esta red resultante, ¿sí? Es decir, si esto no es nulo y yo vengo y a lo perro tiro un corto, lo que estoy haciendo es forzar entre esos dos puntos un potencial nulo. Por lo tanto, seguramente hay una impedancia, una admitancia de abajo, yo la voy a estar anulando, la voy a estar sacando de la red. Por lo tanto, consecuencia final de todo esto, no se cumple la interconexión. Z11 no va a ser igual a Z11A más Z11B. Esto lo digo solamente para el parámetro Z11, pero esto aplica obviamente a todos los parámetros, ¿sí? Entonces, el test de De Bruijn viene a contar de forma práctica eso. Antes de la interconexión, nosotros tenemos que probar que la interconexión es segura. Que sea segura significa que va a ser segura para todos los parámetros de ambos cuadripolos. Y en consecuencia, la suma de las dos matrices va a resultar en la matriz total. De otra forma, eso no va a cumplirse, que es un poco lo que nos pasó en ambos intentos. Ahora lo vamos a revisar. Lo mismo podemos decir para el puerto de entrada. ¿Estoy en color negro? No.
¿sí? El color negro. Por el puerto de entrada vamos a hacer lo mismo, pero con el puerto de salida. Es decir, en el puerto de salida vamos a conectar un generador de corriente, dado que justamente en este caso lo que tenemos es una variable independiente de corriente, y es sobre la que podemos accionar, de hecho, y cuando dejamos el puerto 1 al descubierto, en este caso procedemos con la interconexión, inyectamos una I2 conocida, ¿sí? Medimos obviamente las B2 resultantes. En este caso tenemos una anulada las corrientes de entrada y procedemos previo a la interconexión, es decir, esto sería en la definición formal de cada uno de los parámetros de entrada, pero cuando vayamos a hacer la interconexión, previo a eso tenemos que medir con un voltímetro que la diferencia de tensión en estos dos puntos sea nula. Si no lo fuera, estaríamos haciendo una macana cuando procedamos a la interconexión. Si fuese nula, da igual que pongamos un corto que no lo pongamos, por lo tanto ponemos el corto, es absolutamente seguro, no destruimos nada de lo que pase adentro con la red y va a ser una interconexión exitosa. Es decir, exitosa me refiero a que justamente Z total va a ser igual a ZA más ZB. ¿Sí? Entonces, estas pruebas de Brun de interconexión serie son las que tendríamos que probar en cada caso que hagamos la interconexión. Bueno, en este caso es harto evidente que no va a ser el caso, que no es lícita la interconexión, pero podemos probarlo, ¿sí? Vamos a ver qué va a pasar justamente con el puerto 2, por ejemplo, cuando procedemos a imponer esta corriente. Imponemos esta corriente y la corriente 1 unitaria, para hacer las cosas sencillitas. Recordemos que esto iba a ser 2, 1, 3, bueno, ya no importa los valores, ¿no? 4 creo que era esto. 1 ampere, fíjense que acá, cuando midamos, necesariamente cuando por acá circule el ampere, por acá no va a poder circular, va a venir por acá, va a venir por acá. Acá vamos a tener 5 ohm, por lo tanto voy a tener 5 volts que voy a medir acá. Entonces no puedo de ninguna manera poner un corto acá, porque cuando pongo un corto acá y realizo la interconexión, es decir, lo pongo acá, lo pongo allá, es exactamente igual. No, perdón, no es igual en este caso. Cuando realizo la interconexión, voy a estar metiendo estos dos resistores en paralelo, por lo tanto estoy cambiando la red, producto de que acá había una diferencia de potencial. ¿Se ve? Entonces, claramente, esto viola el criterio de Brune y la interconexión no sería permitida. Vamos a ver en el caso del primer intento. Bueno, un poco lo mismo. Fíjense, ya el hecho de ver estos dos resistores acá, justamente nos van a dar la pauta de que cuando nosotros acá procedamos con la interconexión, sobre todo cuando acá borremos, acá procedamos a meter un generador de corriente en el puerto 1, ¿sí? Vamos a ver que acá va a circular una corriente, 1 ampere, 1 ampere, 1 ampere, va a venir por acá, va a venir por este resistor de 4 ohm y va a generar 4 volts acá perfectos, que los voy a medir claramente con mi voltímetro y me va a indicar que no puedo proceder a hacer esto. Porque si hago esto, los 4 volts que tenía acá van a cambiar producto de que ahora les estoy clavando 4 ohm más en paralelo, ¿sí? Por lo tanto, en vez de 4 volts voy a pasar a tener 2 mágicamente, ¿sí? Es decir, acá voy a tener 0, pero donde antes tenía 4 voy a tener 2. Por lo tanto, esto cambió la topología de la red. No, de ninguna manera va a respetar los parámetros Z que tenía previo el ZA y el ZB, ¿sí? Y nunca es decir, van a ser otros parámetros Z, como pueden ver acá. Van a ser justamente unos Z que van a ser, en este caso, 10, 9, 9 y 12. Pero de ninguna manera van a ser 12, 7, 7 y 14 como yo esperaba. Muy bien. Creo que hemos revisado bastante este ejemplito. Les hemos sacado bastante jugo. Y ahora podemos hacer lo mismo un poco con la interconexión paralelo, ¿sí?
aunque ya están advertidos de que justamente no funciona cualquier interconexión, seguramente no los va a sorprender mucho. Y vamos directamente un poco a las advertencias, que es lo más bonito. Bueno, vamos a hacer cosas bastante parecidas, por no decir duales. Vamos a poner estas admitancias, en estas dos redes pi, cuadrúpolo A y B respectivamente. Y vamos a honrar los mismos valores que teníamos antes para que nos den matrices I con casi los mismos valores numéricos que las otras matrices Z. Entonces acá habíamos dicho 1, 2, 3, por lo tanto vamos a decir 1, un medio y un tercio. ¿Para qué? Para que justamente den admitancias 1, valor de admitancia 2, valor de admitancia 3, y justamente hagamos que I1, 1 sea justamente esta más esta, y vamos a tener 3, vamos a tener, recuerden que esto va a ser menos 2, no puede ser 2, ¿sí? Justamente hay un cambio, recuerden que justamente IB, como lo solíamos llamar, era menos I21, ¿sí? Por lo tanto va a ser menos 2 Siemens, menos un medio ohms. Y acá vamos a tener 3 más 2, 5. ¿Sí? Fíjense que esta matriz es de valores numéricos muy parecidos a las del primer ejemplo. ¿Sí? ¿Dónde la tenemos allá? 3, 2, 5. 3 menos 2, 5. Y acá teníamos un cuarto, simétrico también, un cuarto, un quinto y un cuarto. Si no recuerdo mal. Sí, correcto. Entonces, si vamos a tener 9, ¿sí? 9 menos 5 menos 5 y 9. ¿Ok? Simétrica, obviamente. A esto lo llamamos A esto lo llamamos B. Lo que esperamos obtener es I igual a IA más IB. Va a ser igual, algo muy parecido, 12 menos 7 menos 7, 14. ¿Ok? Por lo tanto, nuestra red TET, nuestra red pi esperada, un séptimo, ¿sí? Por lo tanto, un quinto de ohm. Y acá vamos a tener, esta es un poco la red pi esperada. Bueno, de la misma manera que hicimos antes, vamos a proceder a hacer un intento exitoso, ¿sí? De conexión. Y vamos a, de alguna forma, comenzar con las recomendaciones. Bueno, mismos criterios, no anular las condiciones de medición de los parámetros individuales, por lo tanto, lo que Brun indica como criterio de interconexión para la interconexión paralelo es la siguiente restricción. En este caso recordemos que la variable independiente es la tensión, por lo tanto ahora vamos a excitar con generadores de tensión. Entonces acá recordemos, teníamos esto así, tenemos esto así, ¿ok? Y luego, así como antes teníamos abierto el puerto 2, ahora el puerto 2 tiene que estar cortocircuitado para que respete la condición de medición de los parámetros individuales. Por lo tanto, puerto 2 cortocircuitado. Como el puerto 2 está cortocircuitado y yo en el puerto 1 tengo que imponer mi condición de medición, que justamente va a ser discúlpenme, que justamente va a ser la variable independiente, es decir, un generador de tensión, es decir, impongo B1, entonces acá impongo B1 con un generador de tensión, impongo B1, B2A está asegurada en 0, B2B está asegurada en 0 porque es la condición de medición de los parámetros de cortocircuito de A y de B, y lo que tengo que probar luego, antes de hacer la interconexión, es decir, tendría que conectar este con este borne, pero como están a 0, es lo mismo que yo interconecte todo esto con todo esto. Pero antes de cerrar esta interconexión, tengo que nuevamente medir que esa diferencia de potencial no ofenda nada de lo que esté adentro. Es decir, esto tiene que ser igual a 0 previo a la interconexión. Una vez que esto se da,
procedo a interconectar. ¿Sí? Procedo a interconectar. Obviamente que la interconexión no es esta, pero si quieren la hacemos bien para que se entienda. Como están en corto, procedo a poner este con el de arriba y este con el de abajo, pero bueno, no tiene ningún sentido. Es decir, procedo luego a interconectar. Pero esto vendría a ser simplemente la prueba. ¿Sí? La prueba es básicamente cortocircuito la salida de cada uno porque es la condición de medición de los parámetros y mido la diferencia de potencial. Si eso es cero, puedo obviamente liberar y proceder con la interconexión. ¿Sí? La interconexión ya sabemos cuál es. Es la interconexión paralelo. ¿Sí? Que es esta. Pero de alguna forma, previo a esa interconexión, tengo que hacer la prueba de De Broglie, ¿sí? de tensión. Voy para atrás. Muy bien. Bueno, dicho esto, repetimos el mismo criterio en el puerto 1, ¿no? Es decir, a ver dónde estamos. Mismos cuadripolos, mismas condiciones, perdón, mismas condiciones, cortocircuitamos los puertos, los puertos, inyectamos con nuestro generador de tensión B2, inyectamos nuestro generador de tensión B2 y medimos la diferencia de potencial en el puerto 1. Si esta diferencia de potencial no es nula, la interconexión no debería poder realizarse de esa forma. Es decir, habría que cambiar algo de la interconexión. Muy bien. Muy bien. Entonces, dicho esto, ya tenemos una especie de salvoconducto para pensar qué interconexión podría ser viable en paralelo. Entonces, vamos a pensar, justamente, cuando enfrentemos estos dos cuadripolos, ¿sí? Y de alguna forma conectemos, vamos a pensar en poner los dos pi acá, ¿sí? Las dos pi enfrentadas una encima de otra, ¿sí? Vamos a dibujar una. Y pensemos en la interconexión del segundo, ¿sí? Este podríamos pensar que es el A. Y vamos a pensar en la interconexión del segundo. Si nosotros, con el segundo, ¿sí? Conectamos esta parte, ¿sí? Esta parte, o mejor dicho, si esta parte nosotros la conectamos con esta de acá, ¿sí? Está más que claro que justamente este corto que está acá va a perturbar a este resistor. Por lo tanto, no es buena idea, ¿sí? No es buena idea, de alguna forma, interconectar estos dos bornes, ¿sí? Es mucha mejor idea poner este arriba, ¿sí? Y este abajo, ¿no? Bueno, hecha esta interconexión podemos probarla, ¿sí? Vamos a probarla, vamos a poner la prueba. Entonces, salgamos de acá, hago generador de tensión, B1, ¿sí? Es decir, tenemos B1, ¿sí? B1 acá, es decir, esto es B1, y es lo mismo en ambos, ¿sí? Cortocircuitamos acá, que es la condición de salida, y lo que quiero ver es justamente qué potencial tengo en este punto, que vendría a ser el potencial acá. Por lo tanto, si acá tenemos B1, vemos que justamente el potencial va a ser este mismo, exacto, ¿sí? Va a ser este mismo potencial y este mismo potencial. Es decir, que el camino va a ser absolutamente el mismo. ¿Se dan cuenta? Este potencial es exactamente el mismo que este, por lo tanto la diferencia de potenciales entre estos dos puntos es nula, ¿sí? Si sigan la línea del conductor y van a ver que este potencial es el mismo, por lo tanto estamos a igual potencial. Por lo tanto esta conexión es factible, ¿sí?
Si la conexión así como la puse es factible y si la probamos en el otro puerto también van a ver que va a dar factible y por lo tanto es una buena forma de interconectarlos, ¿no? Muy bien. Esta es un poco la prueba paralelo, ¿sí? El que quiera puede completar el ejercicio poniendo los valores, ¿sí? Vamos a ponerlo si quieren, vamos a terminarlo rápido y vamos a poner 2, 5, esto era, permítanme, el A era 1, un medio, un tercio, esto era un cuarto, y esto era un quinto. Por lo tanto, si se fijan, cuando interconectemos en paralelo, lo que nos van a quedar van a ser, cada una va a tener una nueva admitancia en paralelo. Por lo tanto, fíjense, la de la rama serie va a tener 2 más 5, así va a ser 7, un séptimo. Mientras que la de rama paralela 4 más 1, 5. ¿Sí? Un quinto. Y acá 4 más 3, 7, un séptimo. Vamos a compararlo con nuestra T esperada. Y podemos ver claramente que es exactamente la misma red. ¿Sí? Por lo tanto, la interconexión resiste al análisis circuital muy sencillamente, sumando las admitancias. Y lo que obtenemos es exactamente la misma red que la que teníamos, la que esperábamos originalmente previo a la interconexión.